Pues buenos días a todos. El Comité de Equidad de Género del Centro Universitario UAM Valle de Teotihuacán les da la más cordial bienvenida a nuestros panelistas, doctora Verónica Ortega Cabrera, al doctor Andrés Jaime González y a la maestra Zaira Espinosa Delgadillo. Asimismo, a todos los asistentes al panel virtual Corresponsabilidad Familiar, Laboral y Personal. La dinámica de este panel consiste en que cada panelista tiene 10 minutos para exponer el tema. Durante este tiempo, los asistentes podrán escribir en el chat las preguntas y el nombre del panelista a quien va dirigida. Una vez que hayan terminado las exposiciones, los panelistas responderán las preguntas. Y bueno, pues a manera de introducción les comparto. Tradicionalmente, las mujeres hemos tenido la responsabilidad por el llamado al trabajo reproductivo. ¿Qué significa? El cuidado de la casa y de quienes en ella habitan, como diferenciado del trabajo productivo, que es el que implica el intercambio monetario, que está encargado y reservado exclusivamente a los varones. Algunos cambios sociológicos importantes, como la entrada de las mujeres al mercado de trabajo, se ha modificado el tamaño de las familias, ha provocado una crisis en este modelo tradicional y ha llevado a replantearse precisamente el equilibrio de estos importantes espacios en la vida de cualquier persona, que es la familia y el trabajo. Este proceso de transformación y reconstrucción de la vida social ha generado el surgimiento de nuevas formas orientadas a nuevas oportunidades, derechos, libertades, tanto en la vida familiar como en la vida laboral. En este contexto, este panel establece la articulación de estas tareas desde la perspectiva y experiencia de nuestros invitados. Cedo ahora la palabra a la licenciada en Psicología, Zaira Espinosa Delgadillo, de quien me voy a permitir leer su ficha curricular. Es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con área de énfasis en Psicología de la Salud, diplomado en Intervención Cognitivo-Conductual, enfocada a trastornos de salud mental, psicoterapeuta avalada por la Asociación Mexicana de Alternativa en Psicología, especializada en atención a niños y adolescentes, principalmente atendiendo problemas de aprendizaje y conducta. Con estos últimos brinda orientación vocacional. Atiende a mujeres que han experimentado violencia familiar. Actualmente se desempeña como docente en nivel superior en la licenciatura en Psicología, en el área clínica y el área educativa y social. Y bueno, pues también es mamá y también es esposa. Y bueno, le cedo el uso de la palabra a la maestra. Bueno, buenos días. Me agrada mucho encontrarme en este panel desde que la licenciada Citlali me hizo favor de realizar la invitación. Y bueno, cuando me proporcionó el tema, pensé en un pequeño escrito que encontré en redes sociales. Sabemos que pues tanto podemos encontrar como cosas graciosas, como tendencias, como tantas opiniones que encontramos. Y voy a leérselos. Es algo cortito. Es una carta de un esposo a su esposa y dice así. Dice: mi amor, hace 2 días tuvimos una fuerte discusión. Yo había llegado cansado de los problemas del trabajo. Eran las 8 de la noche y lo único que quería era sentarme en el sillón a ver el partido. Al verte, te encontré agotada y de malas. Los niños estaban peleando y el bebé lloraba mientras tú tratabas de dormirlo. Yo solo subí el volumen de la tele. No estaría mal que me ayudaras un poco y que te involucraras más en la crianza de tus hijos, me dijiste con cara de puchero mientras bajabas el volumen de la tele. Yo enojado te contesté que yo pasaba todo el día trabajando para que tú pudieras quedarte a jugar en casa a las muñecas. La discusión se hizo larga. Tú llorabas de coraje y de cansancio. Yo dije cosas crueles. Me gritaste que ya no podías más. Te fuiste de la casa llorando y me dejaste solo con los niños. Yo tuve que darles de cenar y alistarlos para dormir. Al día siguiente no habías regresado. Tuve que pedir el día libre a mi jefe y quedarme a cuidar a los niños. Vi los berrinches y los llantos. Vi el estar corriendo sin parar y no tener un momento ni para bañarse. Vi el tener que preparar la leche, vestir a un niño y limpiar la cocina al mismo tiempo. Viví el estar encerrado todo el día sin hablar con nadie mayor de 10 años. Viví el no poder comer tranquilo, sentado en una mesa y a mi tiempo por estar persiguiendo a un niño. Viví el estar tan agotado
física y mentalmente que solo deseaba dormir por 20 horas seguidas, pero tener que despertarme a las 3 horas de haberme dormido porque el bebé estaba llorando. Viví 2 días y 2 noches, en tus zapatos, y te puedo decir que ahora lo entiendo. Entiendo tu cansancio, entiendo que ser mamá es una renuncia constante. Entiendo que es más agotador que 10 horas entre tiburones empresariales y decisiones económicas. Entiendo la tristeza de que renunciaste a tu profesión y a tu libertad económica por no perderte el estar presente en la crianza de tus hijos. Entiendo la incertidumbre que sientes de que tu economía ya no depende de ti, sino de tu pareja. Entiendo los sacrificios de no tener tiempo de salir con tus amigos, hacer ejercicio o dormir toda la noche completa. Entiendo lo difícil que puede llegar a ser sentirse encerrado cuidando niños y sintiendo que te pierdes de lo que ocurre afuera. Hasta entiendo el enojo de que mi mamá critique tu forma de educar a nuestros hijos porque nadie va a saber qué es lo mejor para sus hijos que su propia madre. Entiendo que al ser mamá llevas la carga más pesada de la sociedad, la que nadie reconoce ni valora ni remunera. Te escribo esta carta no solo para que regreses porque te extraño, sino porque no quiero que pase otro día más sin que te diga antes de acabar el día. Eres muy valiente, lo estás haciendo muy bien. Te amo, te admiro y te apoyo. Bueno, pues creo que este escrito bastante sincero ejemplifica muy bien de lo que podemos tratar con este tema del panel del día de hoy. A mí me surgen ciertas reflexiones desde mi perspectiva profesional, pues sería la empatía como personas, como cada uno cumpliendo su rol. Y bueno, también un poco desde perspectiva de género, ¿no? Cómo es que, ya lo decía un poco en la introducción la maestra Citlali, cómo es que, pues ya por el mandato de género, cada quien tiene su rol. Ahí está el rol del padre siendo productivo, el rol de la madre cuidando a los hijos y lo que implica. Y me surge la palabra empatía, eso fue en cuanto lo leí, fue lo primero que pensé, ¿no? En cómo dice el padre que no había visto, no había vivido todo lo que ella hacía, y a lo mejor no tanto visto, sino vivido, porque pues sí lo ve, nada más que cada quien enfrascado desde su posición, pues a veces es complicado hacerlo notar. Entonces el que haya sucedido esto, de que se quedara con los niños y entonces viviera tal cual, no solo como testigo, sino ejerciéndolo, todo lo que implica quedarse con los niños. Y bueno, en este caso nos está hablando de una mamá que renunció a su vida laboral, a su vida profesional, pero pues también tenemos las mamás o las mujeres que por X circunstancia no tuvieron la oportunidad de acceder a estudiar una carrera, y también puede ser que decidan no llevar a cabo esa parte de su vida, pero eso no quita que también estén dejando de lado otras cuestiones, como esa parte que menciona de no tener comunicación con nadie más de 10 años. Eso también me puso mucho a pensar, el convivir solo con niños, pues sí es muy diferente. Quienes tenemos hijos pequeños lo sabemos, el salir a trabajar, al menos esto sí lo digo de manera personal. A mí me encanta estar con mi hija, yo estoy muy agradecida por tenerla y porque todos los días para mí es una aventura de descubrir, de aprender con ella. Pero también necesito esta parte de salir a trabajar, de convivir con más adultos, de escuchar temas de adultos o de platicar de otras cosas que no sean caricaturas, que no sean quizá cuestiones de la escuela, que bueno, ella está en primero, apenas está con las letras, los números, sumas y restas. Y pues es bonito verla aprender, pero como adulta, como mujer, pues también necesito, si quieren, ahorita extrañando no sé, por ejemplo, a las compañeras en la universidad, llegar y platicar con ellas y pues ya echamos el chascarrín en la mañana o nos vemos en los pasillos y te distraes, ¿no? Del trabajo cotidiano, porque pues ya viene otra parte importante en lo que les leí. La mamá renunció a su vida profesional, pero también estamos
las que somos mamás, las que somos amas de casa, las que somos esposas y las que somos profesionales, ¿no? Las que en mi caso pues tengo mi consultorio y doy, imparto clases allá en la universidad, y ahorita me recuerda mucho que alguna vez, bueno, han sido varias veces realmente, que me he subido al taxi ya de regreso y me pregunta el chofer, ¿ya a descansar? Y en una ocasión recuerdo que sí le dije a descansar, le dije pues a descansar del trabajo de aquí, de dar clases, porque realmente a casa voy a llegar a hacer de comer, o bueno, ya más bien desde el inicio, desde que me subí al taxi, ya voy pensando a ver qué tengo en el refri para hacer de comer, o qué puedo pasar ahorita que llegue, antes de llegar a casa, qué voy a pasar a comprar. El pensar, por ejemplo, pasar por mi hija, y ahí como que cambia el rol, como que termino mi turno como docente, me subo al taxi, llego al lugar de donde soy y checo cargos de todo lo que me lleguen a decir de la escuela, las tareas, materiales, todo eso. Y luego en casa, pues empezar, ¿no? Como que se quedó pendiente, si hay que hacer de comer, si hay que lavar trastes, todos los labores que se quedan ahí, porque pues empieza como mi otro turno, ¿no? Y esta parte de lo que les decía, de la empatía, lo enlazo porque a veces pues el esposo sale y eso no le quita que también su trabajo sea pesado, porque como lo menciona, ¿no? El estar con tiburones ahí tomando decisiones empresariales, económicas o dependiendo de lo que cada quien haga, pues también es pesado, ¿no? Muchas veces cada uno desde su perspectiva dices que tú no me entiendes o tú no sabes todo lo que yo hago, y ahí está precisamente la palabra, la corresponsabilidad, ¿no? Que cómo podemos mediar, cómo podemos conciliar este trabajo que finalmente nos toca a ambos, porque la casa es de ambos, porque el hogar es de ambos, porque la familia es de ambos, porque los hijos son de ambos, y porque también ambos tenemos derecho a llevar a cabo nuestra vida profesional y nuestra vida personal. Pero cómo podemos hacer esa mediación para que esté pues lo más equilibrado posible y no se llegue a estos extremos, ¿no? De que pues muchas veces desafortunadamente esta situación puede ser que lo que nos narra la carta, pues la mujer regrese y medie en esta situación y puedan encontrar el equilibrio para ayudarse mutuamente y pues continuar con su relación y continuar con la familia. O puede ser lo contrario, puede ser que alguno de los dos se canse y diga, pues yo no quiero esto, cada quien sigue su camino y pues buscando a ellos mismos su propio equilibrio, ¿no? Tanto de ser papás, de ser trabajadores, de ser profesionales y de llevar la vida personal, porque pues son varios aspectos, no nada más es uno solo, y es ahí el cambio que ahora necesitamos y que pues creo que se va dando gradualmente. Las generaciones han estado cambiando estas necesidades, esta lucha por la igualdad y la equidad entre los géneros, creo que ha sido de ayuda. Considero que falta mucho camino por recorrer, pero bueno, tengo fe en las nuevas generaciones, en que esta mentalidad un poco machista, dicen las feministas, hijos del patriarcado, se pueda cambiar un poco, porque pues es en beneficio de todos, ¿no? El poder llevar una casa, y que ambos puedan colaborar con las actividades, yo creo que no es una cuestión imposible, yo creo que viene desde casa, yo creo que nuestra cultura pues no ayuda mucho, pero tengo mucha fe en que se están dando los cambios y que se puede conseguir. Y creo que ya me pasé de mis 10 minutos, pero bueno, con esto me gustaría cerrar mi participación y mi reflexión. Gracias, maestra Zaira. Definitivamente que las nuevas generaciones tienen que cambiar el esquema, es necesario. Actualmente hombres y mujeres tienen que salir al campo laboral y es inevitable, pero encontrar el equilibrio de no ser un apasionado completo del trabajo y no olvidar la esencia y la importancia que tiene la familia y el cuidado que debe de tener tanto el padre como la madre para la educación y la verdadera integración
y la educación, la formación y el desarrollo pleno también de esos hijos. Creo que ese cambio de paradigma es importante. Si bien es cierto, el éxito en el exterior puede ser muy evidente, probablemente haya un fracaso al interior de la casa. La sociedad hoy por hoy necesita seres humanos, ¿no? Y más conscientes. Y bueno, pues quiero ceder la palabra al doctor Andrés Jaime González, y me voy a permitir leer su ficha curricular. Es licenciado en Derecho, cuenta con la maestría en Derecho, así como el doctorado en Educación y estudios concluidos en doctorado en Ciencias Jurídicas. Tiene una especialidad en Derecho Penal. Asimismo, recientemente cursó los diplomados en Relación Laboral y Seguridad Social, así como Derecho Laboral y las nuevas tendencias de la reforma en materia laboral. Además de haber tomado diversos cursos, se ha desempeñado como litigante en despacho jurídico y asesor en materia del trabajo. En el Centro Universitario UAM Valle de Teotihuacán ha desempeñado su labor como docente, como tutor, como cronista. Ha sido presidente y secretario del Consejo Académico, coordinador de la licenciatura en Derecho y director también del mismo centro universitario. Maestro Andrés, adelante, lo escuchamos. Ahí está, ya. Muchas gracias por la presentación, por la invitación, maestra Citlali. Un gusto desde que me dijeron que íbamos a participar. El día de ayer le preguntaba yo a la maestra Citlali con quiénes más íbamos a participar y un gusto, como siempre, compartir con nuestros compañeros de la universidad. El hecho de volver a vernos, aunque sea a distancia, emociona, es un gran avance porque los vemos bien, nos vemos con salud, capaces de participar en este tipo de actividades, de contribuir un poquito al criterio de nuestros chicos, de nosotros mismos. Y por otro lado, le doy la bienvenida a nuestros alumnos que se encuentran aquí escuchando el panel, obviamente agradeciendo su interés y que pongan en práctica un poquito de las experiencias que aquí comentamos, tanto profesionales como de carácter personal. Decía la maestra Zaira, un poquito de nervios, siempre va a haber nervios y más que hoy es nuestro como un reingreso, ¿no? Y diario es un reingreso, entonces nervios para todos, ¿no? Lo bueno es que a nosotros no nos tocó ver a Adal Ramones en los monólogos, entonces bueno, pues estamos haciendo como ahí como un monólogo, ¿no? Entonces no hay mucho problema. Bien, este tema nos decía esta corresponsabilidad, ¿no? Que existe en el ámbito familiar y la cuestión del trabajo. En lo personal, yo quisiera dividir mi participación en dos momentos, la participación de carácter profesional y la participación, la experiencia profesional, perdón, personal. En ese contexto, recientemente estamos cursando el curso en línea de equidad de género. No sé si alguno de mis compañeros también lo esté tomando. Y veíamos un análisis que quisiera compartir con los chicos respecto de las carreras en la universidad que tienen o muestran alta brecha respecto de la cuestión de género. Y llamaba la atención que pues siguen siendo las carreras tradicionales, ¿no? La cuestión de enfermería, que se abre brecha sobre mujeres sobre hombres, nutrición y desde luego psicología, ¿no? Sin embargo, no sé, en el análisis que pudieron haber hecho ustedes en la actividad, veíamos que a mí me llamaba la atención que carreras que parecían que hubiera una alta diferencia, alto grado de diferencia entre hombres y mujeres como ingeniería, ya no lo hay tanto. En un contexto de derecho, que es, yo veo ahorita que son chicos de derecho algunos, también la brecha se ha cerrado y cada vez son más, y lo vemos en nuestras aulas, ¿no? Cada vez son más las mujeres que estudian derecho. E incluso compartiendo la experiencia laboral, profesional, son más las mujeres las que se desempeñan en la materia laboral, abogadas laboralistas, que hombres. Tal vez esto tenga que ver con términos de contexto, ¿verdad? Cultural, donde la materia penal aún está reservada en la mayoría a los abogados varones. Sin embargo, en la práctica, como yo les digo, yo manejo lo que es la materia laboral, podemos ver
que las mujeres han rebasado incluso en número la participación a los hombres. Bien, este es un primer análisis, ¿no? Para que nos demos cuenta cómo se han cerrado las brechas en la parte profesional, en la parte del desempeño. Pero ahora, ¿qué corresponsabilidad hay? En otro análisis que hacíamos, veíamos, y esto a lo mejor no tiene tanto que ver, pero yo le encontré cierta relación, cuando analizábamos números de personas presas por cuestiones de género. Cuando las mujeres, cuando los hombres eran los presos, tenían visita de sus mujeres, de sus esposas. Y digo esposas porque tenían una, dos, tres, por eso lo hablo en plural, ¿no? Iba la mamá, iban las hijas, y iba la esposa, la segunda esposa, la macia, o iban dos concubinas, ¿no? Dependiendo del contexto en el que se situara. Pero cuando la mujer es la que está presa, tristemente, se veía olvidada por los hombres. A veces ni el papá ni los hijos visitaban a la mujer presa. Entonces, desde ahí vemos esa falta de corresponsabilidad en condición de valores, ¿no? Totalmente. Y tiene que ver mucho con un contexto cultural, como lo decía la maestra Zaira, un contexto cultural al que estamos sujetos no solo socialmente, sino jurídicamente. En la parte práctica, en el análisis de la Ley Federal del Trabajo que me corresponde por mi expertise, vemos que nuestra primera ley es de 1931, la segunda ley de 1970, la Ley Federal del Trabajo. La tercera ley tuvieron que pasar prácticamente 30 años, ¿verdad? 30, 40 años, para que en 2019, 39 años, para que en 2019 hubiera una reforma integral, porque en el 2012 hubo una reforma, pero hasta el 2019 hubo una reforma, es decir, de 1970 al 2019, una reforma sustancial de la Ley Federal del Trabajo. Y que en realidad no resolvió más que la parte procesal y la parte de sindicatos, lo cual denota que vivimos en una sociedad totalmente tradicionalista, totalmente apegada a los roles tradicionales, ¿no? Entonces, en un contexto en el que lo único que se le dice, se le da o se le hace mención es el acoso laboral. Es lo único que se hace mención, y eso es a tanta demanda, tanto movimiento social que vemos a diario, ¿verdad? Tanto reclamo social de mujeres y hombres, porque yo me uno a ese reclamo social. Entonces, es a raíz de ahí donde viene un cambio de paradigma en la ley, pero en realidad nosotros lo vemos, son las prácticas aún muy desleales para la mujer. Dice, no se podrá o será un ilícito el contexto de requerir un estado de no gravidez para contratar a una mujer, ¿no? Cuando en realidad, en la práctica, ¿qué hace el patrón por recomendación del propio abogado? ¿Sabes qué? Revisa que no traiga celular o un aparato para bloquear señal, en fin, no sé. Y solicítale que traiga, a final de cuentas, su estado de no gravidez. ¿Por qué? Porque si no, implicaría mayores obligaciones para el patrón frente al trabajador. Entonces, en ese contexto, esta corresponsabilidad aún no se da, mucho tiene que ver por el contexto social y cultural, pero también el contexto jurídico, como rápido lo mencioné, en el ámbito tanto penal, en el ámbito de contexto laboral. Quiero compartir la experiencia más reciente que tengo. Hace unos días, reciente de la pandemia, en una condición de guardia y custodia, de convivencia familiar. Ya saben que los papás nos agarramos a hijos, ¿verdad? Hijazos, para ver quién puede más, en el contexto del divorcio, en el contexto de pensión. En la convivencia familiar se da un fin de semana un papá, un fin de semana el otro, y así, ¿no? Cada 15 días conviven. Resulta ser que el papá no cree en la pandemia, no cree que haya enfermedad, no cree que haya virus, y anda como si nada, ¿no? Como si nada. Su actual pareja da positivo. Y la niña, el papá exige que la niña tenga convivencia con él, ¿no? La mamá, pues obviamente muy preocupada, me dice, oye, ¿qué hago? Como ven, es una condición ya no estamos hablando aquí de, a lo mejor entiendo la parte de los quehaceres, que voy a la segunda parte de mi participación, pero la parte jurídica, ¿no? ¿Qué hacer, qué recomendar jurídicamente a esta mujer donde hay una corresponsabilidad de cuidado de los hijos?
del padre de cuidar la salud de los hijos, ¿no? De que si va la chica y se enferma, es una niña de 14 años que se enferme, igual y es asintomática y no cree, ¿no? Pero trae el virus y la mamá vive con una abuelita de 90 años. Entonces, es una corresponsabilidad tal que lo que hice en la práctica fue ponerlo de conocimiento del DIF, porque aparte ahorita están en suspensión los tribunales. Entonces, la recomendación muy práctica ahí, y para que mis amigos alumnos puedan tomar nota, pues es que necesariamente podamos en un momento dado acudir al DIF y justificar este interés superior del menor y un interés superior también de la familia de este cuidado de corresponsabilidad. Entonces, como ven, es un tema muy largo, parecía cuando a mí me dijo la maestra Citlali, oye, ¿es este tema? Híjole, yo dije, ¿de qué voy a platicar? Y al momento me puse a analizar 2, 3 cosas y hay mucho de qué hablar, pero muchísimo. Esa es en la parte jurídica. En la parte personal, creo que todos hemos experimentado en este momento de aislamiento, eso sí lo analicé muy bien cuando me dijo la maestra Citlali, el aislamiento que nos tienen ahorita, que estamos ahorita, ¿verdad? Ya incluso de manera hasta cierto punto voluntaria, ¿verdad? Porque ya el gobierno nos dijo, pues ya si quieren salgan, ¿no? Pero no, pues debemos de cuidarnos, debemos estar, si no tenemos que salir, no salir. Pero esto nos obliga a los hombres, ¿verdad? O a las mujeres también, a revalorar el contexto de la pareja. Yo en lo personal, está mal que hable en primera persona, ¿verdad? Pero pues ahorita estamos, saben, haciendo el home office, ¿verdad? Llamado, y mi esposa tiene que salir a trabajar. Entonces, pues ya sabrán, ahorita hay que preparar desayuno, cuidar a los niños, que afortunadamente ya terminaron las clases a distancia porque era hacer tareas, en fin. Y mi esposa al revés, ¿no? Ella ve el contexto de que tiene que salir a hacer pagos, tiene que salir a pedir gas, tiene que salir a hacer muchas situaciones, ¿no? Que a lo mejor en lo personal yo me encargaba. Mi padre, por ejemplo, igual es obrero, ¿no? Y ahorita está suspendido de sus labores y está en casa. Mi madre es enfermera. Entonces, vemos el contexto familiar que yo creo que muchas de las casas de nosotros, de los chicos, de muchas personas, las vivimos, ¿no? El tener que colaborar, el tener que comprender y el tener que revalorar la posición del otro, ¿no? Me encantó el tema porque no es revalorar a la mujer, no es revalorar la condición de género femenino, sino es la revaloración, el comprender y el valorar la condición de ambos géneros, respetar estos roles y reconocer la importancia que ambos tienen. Yo el día de hoy puedo valorar lo que hace mi esposa, no porque antes no lo hiciera, siempre lo he hecho, pero revaloro, me pongo a pensar y a repensar qué importante es desde pensar en la mañana cómo amanecen los niños, ¿no? Y ella a la vez, qué importante es desde conducir el vehículo, que es un bien material, porque tiene que pensar en ponerle gasolina, en tener cuidado, en no golpear, en fin, ya saben, ¿no? Entonces son cosas que debemos de valorar a la distancia. Bien, pues creo que ya estoy sobre el tiempo. Podemos concluir que, bueno, con la condición de género, desde luego, es una situación de carácter social, cultural, pero que desde casa la podemos reorientar. Creo que esa es mi aportación, mi conclusión final. Chicos, valoremos nuestra condición, e incluso de jóvenes, disfrutemos nuestra juventud, disfrutemos el rol de jóvenes que nos toca en la sociedad, porque también es un rol que debemos de cubrir, y para que cuando estemos en un contexto de papá, de mamá, de profesionista, pues lo hagamos de la mejor manera. Muchas gracias, maestra Citlali. Le dejo el micrófono. Muchas gracias, maestro Andrés. Y bueno, como bien lo dice el maestro, es necesario replantear también desde las políticas públicas esta necesidad de equidad, esta necesidad de ser proporcionales también a las actividades que cada persona hace desde el ámbito de su función, ¿no? Desde casa o desde el trabajo. Y bueno, en este momento quiero cedo el uso de la voz a la doctora Verónica Ortega Cabrera, quien es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con maestría y doctorado en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una especialidad en políticas culturales y gestión cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Organización de Estados Iberoamericanos. Fue funcionaria del INAH en la zona arqueológica de Teotihuacán del 2001 al 2019, a cargo del Departamento de Protección Técnica y Legal, así como la Subdirección Técnica
Dirigió diversos proyectos de investigación arqueológica, conservación arquitectónica y análisis de bienes patrimoniales, siendo gestora del sitio ante la Dirección de Patrimonio Mundial del INAH. Es autora de diversos artículos científicos publicados en revistas indexadas a nivel nacional e internacional. Actualmente es docente y coordinadora de la licenciatura en Turismo del Centro Universitario UAM Valle de Teotihuacán, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde el 2017. Doctora Vero, adelante. Muchísimas gracias por la presentación, Citlali. Un gusto también compartir aquí el foro con mis compañeros Andrés Jaime y Zaira Espinosa. Y pues bueno, considero que sí es uno de los temas que están, digamos, de actualidad, el asunto de la equidad y de esta corresponsabilidad que debemos tener ambos géneros en nuestra vida profesional, en nuestra vida laboral y por supuesto en nuestra vida familiar. Considero además que pues todos nosotros partimos de un modelo de familia, que en el caso de México, como bien decía el maestro Andrés Jaime, pues ha sido un modelo tradicional monogámico, ¿no? Que en los últimos años, probablemente en las 2 últimas décadas, ha estado también bajo una discusión interesante, tanto política como social, e incluso etnológica o sociológica. Pero este modelo nos lleva a pensar en una serie de roles. ¿Y qué son los roles? Los roles son funciones que deben de tener cada uno de los individuos que integran la sociedad y que integran en este caso el núcleo familiar. Y estos roles incluyen pues la proveeduría, es decir, quién va a ser el proveedor, ambos, uno solo, quién va a ser el líder de la familia, ¿no? Quién va a tener el rol del mantenimiento y la organización administrativa de la familia, porque pues de ahí surgirá también un modelo social. ¿Quién va a ser o quién va a jugar el rol del educador, por ejemplo, o del que va a cuidar, el que va a estar al tanto de la salud, del equilibrio que tengan los integrantes de la familia? Estos roles están sujetos a negociación, por supuesto, y sobre todo en los últimos años, porque anteriormente en la familia tradicional pues estaban preasignados, ¿no? Todo lo que tenía que ver con las actividades domésticas directamente a la mujer y todo lo que tenía que ver con las actividades de proveeduría directamente al hombre. Pero sí estamos actualmente ya en un momento en el que estos roles han entrado pues en un momento de negociación y ahora tanto hombres como mujeres queremos asumir ambas partes o podemos acceder a tener este tipo de funciones dentro de la familia y dentro de la sociedad. Ahora, en el caso de la sociedad mexicana, como bien se ha mencionado, tanto Zaira como el maestro Andrés, pues sí, seguimos bajo un modelo muy tradicional todavía en el que la mujer está mayormente orientada a los roles domésticos. Y entonces tiene que fungir con una serie de papeles que son multimodales, como bien decía la maestra Zaira. Además del trabajo, además tengo que llegar a mi casa a cumplir una serie de funciones que están preasignadas, ¿no? Y que socialmente está todavía mal visto que se diga, ah, bueno, es que el hombre va a ayudar a la mujer o va a colaborar o va a cooperar, ¿no? Cuando en realidad, pues también es responsabilidad de los hombres, en este caso, cuando han decidido formar un núcleo familiar, participar en estas actividades. Pero es algo que culturalmente todavía no tenemos pues muy claro, ¿no? Aunque afortunadamente en los últimos años, insisto, pues se ha estado luchando por esto. Y en la vida profesional esto es mucho más notorio todavía. Bien comentaba el maestro Andrés que afortunadamente la brecha de género en muchas de las disciplinas y de las licenciaturas que se cursan en las diversas universidades, pues se ha reducido y vemos más la participación de las mujeres. Sin embargo, esto todavía sigue siendo a nivel licenciatura, pero cuando nos vamos a los posgrados, hacia las maestrías o los doctorados, empezamos a ver mayor presencia de hombres todavía. Es decir, si hay una falta de equilibrio, porque a partir de la licenciatura, muchas de las mujeres empiezan a entrar a edad reproductiva y por lo tanto la crianza se vuelve una de las principales actividades de las mujeres. De tal forma que empiezan a tener menor posibilidad de acceso a un posgrado, a una maestría o un doctorado. Un análisis muy interesante que se hacía en el Sistema Nacional de Investigadores era que justamente ver
cuántas mujeres había en los niveles más altos de este sistema del SNI. Y es interesante porque en el nivel 3, que vendría siendo el nivel más alto, solamente el 13% de los investigadores que están registrados son mujeres. Y cuando nos vamos a la posición de eméritos, es decir, investigadores que han estado dedicados toda su vida a la disciplina, apenas el 3% de las mujeres son parte de este nivel, ¿no? Que ya es el máximo nivel del sistema nacional. Esto nos habla justamente cómo poco a poco se van reduciendo nuevamente las oportunidades de las mujeres porque tienen que dedicar gran parte de sus actividades al área doméstica. Y esto pues obviamente nos dice que como sociedad mexicana apenas estamos comenzando a madurar la idea de que debe de haber una corresponsabilidad cuando se decide generar o crear una familia. Porque pues sí, definitivamente las mujeres seguimos más orientadas a esta parte. Ahora, iniciaba yo mi reflexión con esta idea de que todos partimos de un modelo familiar. En mi experiencia particular, mi modelo de familia fue de una madre que no tenía pareja y por lo tanto mi madre fungió el rol de proveedora, de líder, de cuidadora, de profesionista. Y eso pues obviamente marcó también un molde en mi personalidad, de tal manera que desde muy joven me planteé la idea de ser independiente y no tener que establecer una relación dependiente con una pareja masculina. Así es que en mi modelo de núcleo familiar yo tengo hijas además y he tratado de proyectar esa idea también hacia mis hijas, de que ellas logren sus metas personales, profesionales, sin tener que depender de que un hombre pues se convierta en el proveedor o en el satisfactor de sus necesidades materiales. Y esto pues obviamente es algo que hay que permear mucho hacia nuestros estudiantes, porque pues también tenemos el problema y lo hemos visualizado mucho en el centro universitario, de que muchas chicas tienen que truncar sus aspiraciones profesionales porque se convierten en madres a muy temprana edad. El asunto de la inequidad también viene, pues, por supuesto, de un modelo educativo en el que la salud reproductiva o la información acerca de la sexualidad todavía sigue siendo un tema tabú en muchas familias. Y esto genera, pues, que haya embarazos a muy temprana edad y que las chicas tengan que truncar sus aspiraciones profesionales. Por eso es importante que foros como este, pues, nos permitan transmitir un poquito de la experiencia que tenemos como profesionistas y que los chicos y las chicas visualicen que más allá de la licenciatura hay un campo enorme de desarrollo intelectual, profesional y académico en el que también hay que involucrarse. Pero pues por supuesto estamos claros de que nuestro modelo tradicional de familia todavía necesitará requerirá de muchísimos cambios para que las mujeres tengan acceso a pues un desarrollo integral pues con mayores posibilidades y con mayores oportunidades en los próximos años. En mi experiencia personal, yo he tratado de equilibrar justamente estas tres partes, la profesional, la laboral y la personal. Sin embargo, aún tengo el reclamo de mis hijas que me dicen, oye mamá, pero es que estás y no estás, ¿no? ¿Por qué? Porque cumples el rol de proveedora, cumples el rol de líder, pero en muy pocas ocasiones te acercas emocionalmente a nosotras. Y es que, pues sí, definitivamente uno tiene que buscar también entrenarse en diferentes áreas como mujer, pero también los hombres, ¿no? Yo creo que también ahorita estamos ante un momento de gran oportunidad para que los hombres también se abran a esta posibilidad, como bien lo decía el maestro Andrés, de estar al tanto de los hijos, no solamente desde el punto de vista de proveerles, sino también de apoyarles emocionalmente en el ámbito de la educación, porque al final de cuentas, la decisión de formar familias fue una decisión de dos personas, y esas dos personas tienen esa responsabilidad. Yo tuve la gran fortuna de contar con una pareja que asumió verdaderamente el rol de un padre que estaba presente absolutamente en todos los momentos de la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas en este caso. Situación que todavía es criticada en nuestra sociedad, ¿no? Porque
Incluso se les etiqueta de mandilones, se les etiqueta de personas que están sojuzgados a la mujer, ¿no? Se dice, es que tu mujer te va a agarrar con el rodillo, con el metate, ¿no? Cuando en realidad tendríamos que estar abriéndonos ya a esas posibilidades de que los hombres ya no lo vean como un apoyo, ya no lo vean como una situación de cuando la mujer está enferma o no tiene las posibilidades de estar al tanto de la familia, sino que lo vean también como algo normal, porque pues finalmente solo de esta forma podremos aspirar a una sociedad realmente madura, en donde el modelo de familia permee y abra las posibilidades a que todos los individuos, tanto hombres como mujeres, tenemos la posibilidad, la oportunidad, la garantía de poder desarrollarnos de manera integral como individuos. Solamente así podremos mejorar como sociedad, y yo creo que comparto aquí la idea con el maestro Andrés de que también esta pandemia nos está dando la oportunidad de renacer como sociedad y de visualizar cuáles son los valores que nos permitirán crecer en los próximos años y meses. Con esto cerraría. Gracias, maestra Citlali, gracias, compañeros panelistas. Gracias, doctora Vero. Definitivamente coincido con ustedes en lo que han aportado. Esta corresponsabilidad que implica que la pareja puede interactuar no solamente en el rol de ser proveedor económico, sino también de manera directa, no como una ayuda que se le esté dando a la mujer, sino como parte de las obligaciones que tiene dentro de la misma familia. Y cómo es necesario para que la familia sea armónica, para que la familia esté integrada, para que se gesten en el núcleo de esta familia personas más responsables, pues es necesaria la interacción de ambos, ¿no? Tanto del padre como de la madre. Definitivamente que lo que nos muestra la sociedad en muchas casas es que pues muchas familias se encuentran lideradas por mujeres, hay una ausencia del padre y bueno, pues la mamá ha tomado ese rol de ser proveedora económica y de ser padre y madre. Y bueno, pues no es tampoco un secreto que muchos de nuestros alumnos son padres muy jóvenes y que tienen que asumir, muchos siendo muy jóvenes, tienen que asumir el compromiso de estar estudiando y de ser padres y también de ser proveedores y muy jóvenes. Necesariamente tiene que haber esa corresponsabilidad y también que las mujeres tenemos que ser independientes y eso definitivamente está comprobadísimo que cuando una mujer es dependiente económica del varón, regularmente sufre violencia. Entonces, la independencia económica genera una mayor libertad y desde luego que genera también un ambiente que no es propicio a la violencia. Entonces, es necesario este tipo de espacios porque si bien es cierto, pues cada quien desde su experiencia puede compartir cómo ha vivido esta parte, pues también poder compartirla con los alumnos. Es necesario que podamos entender que las familias han cambiado y que la manera en la que se conciben es muy diferente el día de hoy a ese esquema tradicional que tenemos y bueno, pues que es necesario que nosotros nos adaptemos a este sistema y bueno, que también nuestra manera de pensar cambie, porque bueno, finalmente somos universitarios y tenemos que presentar una mejor sociedad, un mejor modelo de sociedad. Y bueno, pues si no hay ninguna pregunta, estaba yo revisando el chat y me parece que los alumnos tienen todo perfectamente claro y bueno, pues muy bien. Son muy inteligentes nuestros alumnos y bueno, todo les ha quedado muy claro, no hay ninguna pregunta y pues no sé si nuestros panelistas quieran dar una conclusión o hacer una aportación final para dar por terminado este tiempo. ¿Les parece 2 minutos nada más como conclusión? ¿Sí? Bueno, pues empezaría con usted, maestra Zaira, una conclusión final. Y bueno, continuamos con el maestro Andrés y terminamos con la maestra Vero para poder concluir. Adelante. Sí, pues cerrar con esta idea, retomar un poquito lo que
lo que dijo el maestro Andrés, que estos tiempos que nos están tocando vivir, pues sean yo lo llamo más de adaptación, de reflexión a los cambios que estamos teniendo, y que esta convivencia que se ha tenido no del todo quizá voluntaria dentro de la casa por mucho tiempo, pues se preste para lo que les decía sobre esta empatía de saber qué es lo que vive tanto uno como el otro, no nada más de ver desde una perspectiva. Quizás se note más una sola perspectiva precisamente por toda esta desigualdad, esta lucha que se ha venido dando para lograr precisamente esa igualdad. Pero yo creo que aquí lo importante de retomar y de que quede para la reflexión es de que cada quien desde su perspectiva pueda ver desde la perspectiva del otro, no quedarnos nada más con esta definición de empatía de que me pongo en los zapatos del otro, es poderlo vivir, poderlo entender, poderlo comprender, para que así podamos lograr un diálogo, y así lograr un equilibrio para que dentro de la familia, dentro de la pareja, dentro de la sociedad, pues podamos tener las mismas oportunidades, las mismas responsabilidades también, porque son ambas cosas, ¿no? Entonces, pues también quisiera agradecer la invitación, y también pues a los chicos, a los alumnos que esta vez nos acompañaron, también para brindarles y que se queden con la reflexión. Gracias. Bien, pues podemos concluir a mi modo de pensar, con esta reflexión que nos deja la doctora Vero respecto de identificar la existencia de diversos roles en el hogar. Es cierto, identificamos los principales, ¿no? El proveedor, hombre, y la mujer, la reproductora, ¿no? Y creo que para eso nos han criado durante muchos años, nos han preparado durante muchos años, pero estos paradigmas se tienen que romper, entender que hay más que eso, más que producir y reproducir. Como bien decía, existe este rol educador, este rol de liderazgo, este rol de cuidador, y que sin duda no se trata de asumir el rol del otro, ¿verdad? Porque creo que también es una condición de respeto, como les decía, pero sí de replantearnos, de revalorarnos y de ver todas las exigencias, todas las necesidades que se generan al interior de un hogar, que se generan, como es educar a los niños, como es formarlos, como es tomar una decisión, como es corregir, ¿verdad? Y lo importante, yo también rescato y me lo quedo, es esta parte de poder llegar a acuerdos sanos en pareja, acuerdos sanos en familia, acuerdos sanos con los hijos, con las personas mayores que puedan vivir con nosotros también. Entonces, en ese contexto de acuerdos, podemos llevar una familia, una relación familiar, pues más armónica, ¿no? Donde todos hagamos lo propio, no asignado, sino consignado, derivado de una conciliación previa. Y por último, les quiero compartir, hace tiempo le preguntaban en una audiencia a un pequeñito, ¿no? Estaban igual en un contexto de peleando una guardia y custodia, digo peleando porque pues es el contexto del litigio, y le decían que con quién se quería quedar después de los 12 años, mayor de 12 años nos prevé la ley que el niño decide con quién puede estar, ¿verdad? Puede convivir. Y le preguntaban al niño con quién, y le decían que quería estar con el papá. Y resultaba tal vez raro, ¿no? O sea, ¿por qué con el papá y no con la mamá? Y le decía, porque donde él vive está muy padre. Y ya entonces le preguntan el domicilio al papá, ¿no? Y el domicilio que dice, ya pues dijo un domicilio físico, y el niño arrebatado dice, no, no es cierto, tú no vives ahí. Y le contesta el secretario, le dice, pues que dónde vive entonces, o dónde sabe que vive el papá. Y le dice, tú vives en el autobús, esa es tu casa, el autobús. El contexto es que el papá era operador de un autobús de turismo, ¿sí? Entonces, en ese contexto, pues viajaba mucho y era un autobús muy lujoso, donde ya ven que tiene un camarote para que se quede el chofer, en fin. Y se quedaba en hoteles, paseaba, en fin.
Entonces, por eso el niño se quiere ir con el papá, ¿no? Entonces, de repente, este contexto, pues estamos muy, así como lo ve el niño de 12 años, así a veces lo vemos los adultos, quienes formamos una pareja, ¿no? El decirle a la pareja, ¿en qué te ayudo? Pues yo creo que ya está muy alejado, ¿no? Es en qué nos ayudamos, en qué colaboramos, qué hago, qué hacemos, porque bien es cierto, los roles son muchos y creo que para una sola persona pues sí es complejo, ¿verdad? Debemos de apoyarnos, si es que estamos dos, si es que somos parejos, pues debemos de ser pareja, o al revés, somos pareja, debemos de ser parejos. Bien, pues muchas gracias, felicidades a todos y un saludo a mis compañeros de panel. Gracias, maestra Citlali. Muchísimas gracias. Bueno, pues me toca cerrar un poquito yéndonos hacia atrás en el tiempo, pensar de dónde viene esta idea de los roles masculinos y los roles femeninos. Pues prácticamente desde los griegos, la visión aristotélica, que desafortunadamente, y lo digo así porque fue la que permeó a toda la civilización occidental, establece que la mujer pues no es un ser completo, y que el hombre es quien, pues de alguna manera tendrá que darle sostenimiento. Y a partir de entonces se ha creado pues todo un modelo social, ¿no? En el que se establece cuál es el rol que tiene que jugar la mujer y cuál es el rol que tiene que jugar el hombre, pero si se parte de la premisa de que la mujer es un ser inferior, pues obviamente siempre veremos una inequidad, ¿no? Desafortunadamente, decía yo, esto ha permeado y 2000 años después seguimos reproduciendo el mismo esquema, pero estamos en un momento crucial para la humanidad, porque afortunadamente hay que verlo desde el punto de vista positivo. Este virus nos ha puesto a reflexionar, nos ha puesto a pensar que el modelo que seguimos probablemente no sea el mejor y que hay muchas cosas que habrá que cambiar, no solamente en la convivencia entre personas, porque pues ahora incluso tendremos que salir con mascarillas, cubrebocas y usar gel todo el tiempo, sino que también tendremos que revisar cómo tendrán que ser las interacciones entre hombres y mujeres, porque, pues, por supuesto, solamente hemos puesto una pausa a los conflictos que ya veníamos viendo desde principios del 2020. Pero ahora tendremos que retomarlos desde una nueva perspectiva y tal vez ver que sí, definitivamente no podremos avanzar como sociedad mientras no valoremos o no pongamos encima el valor de las personas. Más allá de los géneros, lo importante aquí son las personas, ¿no? Y bueno, me voy a remitir a una de las preguntas que están haciendo en el chat. Dice, en este tiempo de pandemia, cuando mamá y papá son aportadores económicamente, sabiendo que ambos no tienen trabajo, ¿qué hacer para sobrellevar la situación en casa? Finalmente lo que estamos viendo es que nuevamente se está pensando en el rol de quien sostiene económicamente, ¿no? Y finalmente es toda la familia la que tiene que asumir la corresponsabilidad de sacar adelante ese núcleo familiar. Mamá y papá, pues ahorita no podrán tener trabajo. Sin embargo, afortunadamente todavía estamos en un país en el que hay oportunidades. Vaya, nadie se muere de hambre, ¿no? O sea, todos podemos buscar una red o generar una red de relaciones a través de las cuales nos podamos proveer por lo menos de lo indispensable. Y aquí es donde se abre la creatividad. Justamente muchos de los microempresarios o de las personas que han perdido su empleo han estado generando a través de su creatividad nuevos negocios o nuevos emprendedurismos a través de las nuevas tecnologías. El hecho de que estemos ahorita en un foro a través de una plataforma tecnológica nos muestra que sí hay soluciones y hay soluciones absolutamente para todo. Entonces yo creo que aquí, más que pensar en mamá y papá como proveedores, lo que tenemos que pensar, ¿qué hacemos como familia? Todos los integrantes de la familia somos corresponsables de nuestro bienestar, hijos y padres. Y bueno, habremos de buscar una solución juntos. No es mandarlos a trabajar porque mi rol es nada más el de recibir, ¿no? Como hijo. No, al contrario, ver cómo lo resolvemos entre todos, de qué manera tanto hijos como padres pueden apoyar para el sostenimiento de la familia en momentos críticos como este, ¿no? Aquí es donde tiene que operar, como les decía, este sentido de supervivencia, pero este sentido de creatividad también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a los panelistas. Pues bueno, pues sí, estaba yo revisando el chat, no tenemos más preguntas. Y bueno, pues es así como damos por terminado este panel, esperando que la información que aquí se compartió, probablemente sencilla, desde el ámbito pues de nuestra experiencia personal y también desde el ámbito laboral, pues sea de alguna manera
de alguna manera útil y bueno, sirva como la base, como esa semilla que puede ir cambiando la forma en la que pensamos desde casa, ¿no? Finalmente ir haciendo un cambio. El cambio de las estructuras no empieza de arriba hacia abajo, ¿no? Tiene que empezar necesariamente en el núcleo base, que es la familia. Y como bien lo dicen los panelistas, cada uno somos corresponsables dentro de nuestra casa, el aportar en todos los sentidos para que podamos salir adelante. Agradezco de verdad el tiempo a nuestros queridos panelistas, su experiencia compartida y bueno, a los asistentes su amable atención. Gracias por estar aquí. Reciban un cordial abrazo y bueno, seguimos todavía con estas medidas de salud. Por favor, cuídense mucho, sigan. Hay que seguir muy de cerca el semáforo. Esperamos pronto vernos y pronto estrecharnos. Y bueno, pues les envío un fraternal abrazo y bueno, espero que nos podamos seguir viendo y que podamos abrir más espacios como este de reflexión para que podamos compartir. Y bueno, pues no me queda y no me resta más que pues decirles hasta pronto. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.